Hoy vamos a ver los temas que tienen que ver con la relación materno-fetal y con ello vamos a estudiar la placenta y los anexos y la relación materno-neonatal con la glándula mamaria. En esta primera imagen nosotros observamos un feto a término y su relación con las membranas fetales y con la pared del útero. Como vemos, aquí el feto inmerso en el líquido amniótico está rodeado por un compartimiento cuya pared está compuesta por 4 capas concéntricas. 2 son las aportadas por el embrión y 2 por la madre. Las que tienen que ver con el embrión corresponden al amnios y al corion. Y las que son aportadas por la madre son la decidua y el miometrio. La decidua, vamos a ver que es el endometrio modificado por el embarazo, mientras que la porción que corresponde, empecemos por la porción fetal, tiene que ver con el amnios, como dijimos, que es la porción más interna de este compartimento y que forma la cavidad amniótica, que está llena de líquido amniótico. El corion es la otra capa, que el corion está formado por el mesodermo extraembrionario, el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto, que forma esta pared de este saco coriónico, pero que tiene dos partes. Por un lado, el corion que se denomina velloso y el corion que se denomina calvo. El corion velloso es aquel que contiene las gran cantidad de vellosidades, que su cara interna está recubierta por el amnios y que de ella surge después el cordón umbilical. Fíjense, estos son cortes sagitales y acá se observa la imagen de lo que es el cordón umbilical rodeado por la estructura del amnios. Este entonces, corion, se llama corion velloso porque contiene las vellosidades, mientras que en el resto de la cavidad endometrial se denomina corion calvo, porque no posee vellosidades. Esta estructura, la cara interna que está cubierta por el amnios más este corion, forman lo que se llama la membrana amiocoriónica. Y la parte más externa de esta membrana amiocoriónica está formada por la decidua parietal. ¿Por qué? Porque decimos que la decidua, que es el endometrio modificado por la implantación del embrión, tiene a su vez dos zonas. La decidua basal, por un lado, y por el otro, la decidua parietal. Esta decidua parietal se une al corion calvo, o está asociada al corion calvo, sin vellosidades, y la decidua basal está relacionada con el corion velloso. Por afuera tenemos la estructura del miometrio, el músculo liso uterino que por acción de oxitocina se va a contraer para producir el fenómeno del parto. Esta es fíjense, una imagen de un feto a término. Por estas características que hemos mencionado, también porque el feto ya está en posición cefálica, es decir, que ha rotado y se pone cabeza para abajo, cosa que sucede en la mayoría de los embarazos. En aquellos que no, puede ser de presentación podálica, es decir, con los pies para abajo, o de nalgas, pero este es el tipo más común
de posicionamiento previo al parto, y como ustedes observan acá también, el cuello del útero, la porción endocervical, con las glándulas endocervicales, han producido este tapón mucoso que lo mencionábamos la semana pasada, que sirve como un mecanismo protector para que los gérmenes que puedan ser introducidos en la vagina a través del coito no ingresen a lo que es la cavidad endometrial y a lo que es la estructura donde está rodeado el feto. Pero estas estructuras se van modificando con el paso del tiempo. Al principio observamos, como esta imagen, a las 10ª semana, el corión velloso, vemos la decidua basal, la decidua capsular, y existe otra que corresponde a lo que se llama decidua parietal, que rodea todo el interior de la cavidad endometrial. A su vez, el embrión, como ya dijimos, las capas de embrión estaban formadas por el amnios y por el corión leve o corión calvo, que ambos formaban parte de lo que se denomina membrana amniocoriónica. Con el crecimiento del feto, produce que esta decidua capsular se una, se fusione con la decidua parietal, quedando, como en esta imagen, de un feto a las 14 semanas, totalmente ocluida la cavidad endometrial y una sola cavidad, que es la cavidad amniótica. El miometrio, por supuesto, va a aumentar, se va a hipertrofiar durante el transcurso del embarazo, aumenta la cantidad de células y aumenta el volumen de esas células musculares lisas para producir justamente a través de sus contracciones la salida del feto, fenómeno que es el parto, y posteriormente la salida de la placenta, fenómeno que se denomina alumbramiento. Cuando nosotros vimos al principio del año, estudiamos la primera semana, segunda semana, tercera semana, ustedes repasen esos capítulos anteriores, porque van a ver que la estructura de la placenta, o los componentes que tienen que ver con la porción fetal de la placenta, nosotros ya lo hemos mencionado. Hemos visto, fíjense, en el día 7, cuando teníamos el blastocisto, que tenía el blastocisto, ¿se acuerdan ustedes? Un macizo celular interno, que era aquel que va a dar origen a todo el cuerpo del embrión, la primera capa de células que se formaba, que era el hipoblasto, y todo lo que rodeaba a este blastocisto, dejando un líquido en el medio, que era el blastocele, correspondían a células del trofoblasto. Acuérdense que estas células del trofoblasto tenían una capacidad de división celular muy importante y una capacidad de invasión, que en ese polo embrionario, cuando toma contacto con el endometrio, va a empezar a erosionar el tejido endometrial para producir la implantación y después para ir erosionando todavía mucho más en todas las glándulas endometriales y en los vasos sanguíneos endometriales para recibir nutrición. Vean el embrión de la segunda semana, el embrión de la tercera semana, y van a ver que en ellos, al producirse esa invasión del citotrofoblasto y del sincito, fundamentalmente del sincitotrofoblasto, esas estructuras van a ir erosionando y van a ir a formar las vellosidades placentarias, que nosotros ya las hemos visto, las vamos a volver a ver ahora, las vellosidades placentarias primarias, secundarias y terciarias, que son las que existen en una placenta a partir del cuarto mes, las vellosidades terciarias hasta el final del embarazo. Este es un esquema de las diferentes partes de esta placenta.
Es importante que ustedes lo estudien, lo vean con detenimiento, porque acá vamos a ver todas las características que hacen a la funcionalidad de este órgano. Dijimos que la placenta estaba formada por la asociación del corion velloso y de la decidua basal. Corion velloso, que corresponde al componente fetal, y la decidua, que corresponde al componente materno. ¿Sí? Acá observamos cómo se presenta estas dos placas discoideas, porque así es la placenta, que van a apoyar esta decidua basal sobre el miometrio y van a formar lo que se llama la placa decidual. Y por el otro lado, tenemos la placa coriónica, que corresponde al feto, que está formada por estructuras recubiertas por el amnios y constituidas por mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Ese cito y sincito eran parte del corion velloso. Entonces, esta placa coriónica está formada por el amnios, nuevamente, y todo ese corion velloso, formado por el mesodermo extraembrionario, cito y sincitotrofoblasto. Hacia el borde, esta placa coriónica se continúa con esta estructura que forma parte de lo que se llama la membrana amniocoriónica, ¿sí? Que, a diferencia de esta, que tenía el corion calvo en lugar de corion velloso. Aquí tenemos corion calvo, o sea, sin vellosidades, y aquí tenemos un sector donde existen las vellosidades. Vamos a ver qué vellosidades vamos a encontrar en estas estructuras, o sea, se proyectan de manera como arboriforme estructuras de vellosidades que van a quedar ondulando entre medio del espacio intervelloso, en este lugar, separadas por una serie de tabiques que corresponden a tabiques placentarios que se observan en el lado materno y dejan espacios entre medio de estos tabiques que se llaman cotiledones. Acá tenemos vellosidades que flotan libres en este espacio intervelloso y otras, como estas, que se llaman vellosidades de anclaje, en donde estas quedan unidas a la placa decidual y por lo tanto quedan inmovilizadas, pero sirven para justamente anclar, unir la parte materna con la parte fetal. Los vasos que transportan esa sangre fetal van por el mesodermo de esta placa coriónica y después se introducen en las vellosidades. Estos vasos corresponden a las arterias umbilicales, que son dos arterias umbilicales y una vena umbilical que vamos a estudiar, que forman parte de justamente el cordón umbilical. Dos arterias y una vena. Después de abandonar ese cordón umbilical, van a pasar por el mesodermo extraembrionario, van a ingresar a la placa coriónica, se van a ramificar como una rueda y van a formar parte de los capilares que vamos a encontrar dentro de las vellosidades coriónicas. Por el otro lado tenemos el componente materno, que ya dijimos que forma lo que se llama la placa decidual. Esa placa decidual está formada
por una capa también de decidua basal, que es esto más rosado, una capa de sincitotrofoblasto y de citotrofoblasto. Esta decidua basal va a apoyar hacia abajo sobre el miometrio, que por fuera, o en la parte más externa, se va a continuar justamente por la decidua parietal. Aquí es decidua basal y en la parte más externa la decidua parietal. Estas estructuras hacen que esta placa decidual esté perforada por una serie de orificios, orificio venoso, orificio arterial, que son de arterias y venas útero-placentarias que van a volcar allí a esas estructuras la sangre materna. Esta sangre materna va a ingresar a las lagunas placentarias, ingresando por arterias y saliendo por los orificios venosos. En ese lugar va a estar la sangre materna, que nunca va a estar en íntimo contacto con la sangre fetal, porque vamos a ver de que se va a producir todo un mecanismo, que es la barrera placentaria, en donde no se ponen en íntimo contacto, sino que existen estructuras que separan la sangre materna con la sangre fetal, pero que son perfectamente diseñadas para el intercambio de gases, de elementos, digamos, de desecho, de funciones inmunológicas, etc. Estos, como dijimos recién, de esta placa decidual encontramos estas paredes longitudinales que forman tabiques. Estos tabiques placentarios surgen de la decidua basal y, como dijimos, separa estructuras en subcompartimentos que son los cotiledones, que se ven macroscópicamente en una placenta, como lo vamos a observar en un momento. Estos tabiques placentarios tienen entonces esa placa decidual y poseen una lámina media de decidua basal formada también por cito, cubierta por cito y sincitotrofoblasto en ambas caras. Fíjense, aquí entra el chorro de sangre de esa sangre materna entre la placa coriónica y la placa decidual, y en él va a discurrir esta sangre materna entre medio de las vellosidades placentarias para producir justamente la reacción de los componentes, el paso de los componentes de uno u otro lado de la membrana. Aproximadamente en una placenta término, existen tabiques placentarios que dejan aproximadamente 40 cotiledones, que cada cotiledón puede incorporar o puede tener varias vellosidades, algunas de esas vellosidades, digamos, libres, otras unidas como esta a la placa coriónica y eran las vellosidades de anclaje. Esta laguna placentaria también es aplanada, igual que la misma placenta, y como dijimos, está recubierto tanto por el sincitotrofoblasto, esta capa que vamos a ver acá afuera, es la única capa que está en contacto con la sangre materna. Aquí vemos otra imagen donde vemos una placenta en la segunda mitad del embarazo, donde observamos cómo ingresa en forma pulsátil la sangre, que decíamos que era el componente útero placentario. La sangre que ingresa al cotiledón, recordad que es parte de la sangre
de las arterias espirales que nosotros mencionamos la clase pasada, que estaban insertas en el endometrio, que se modificaban en las diferentes etapas del ciclo sexual. Esas arterias espirales son aquellas que emiten esa sangre al espacio intervelloso y se recoge esa sangre a través de las venas endometriales. Por este lado, por el lado fetal, tenemos el amnios, la placa coriónica y las estructuras de los vasos umbilicales, que como dijimos eran 2 arterias y una vena, que están insertas dentro del cordón umbilical. Entonces, dijimos que al principio del desarrollo nosotros teníamos vellosidades placentarias primarias, cuando teníamos cito y sin citotrofoblasto solamente. Después, vellosidades secundarias, cuando teníamos cito, sin citotrofoblasto, pero se adicionaba en un centro de mesodermo. Y la vellosidad terciaria, que aparece a la tercera semana, está formada por citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y vasos sanguíneos fetales. Esta es la vellosidad terciaria que se va a mantener hasta el final del embarazo y que se va a ir modificando, haciéndose progresivamente más delgada para que la eficiencia del traspaso sea más útil. Si nosotros vemos un corte de placenta, donde vemos vellosidades coriónicas secundarias, dijimos que estaba formado por citotrofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo hacia adentro. Estas son capas de citotrofoblasto y esta parte más externa corresponde al sincitotrofoblasto, que muchas veces son masas celulares con muchos núcleos que uno puede observar en el sincitotrofoblasto. Y cuando va pasando la evolución ya de las vellosidades placentarias terciarias, o sea, las que están constituidas por todos los elementos que hasta que recién mencioné, vamos a ver que a partir del 4.º mes, más o menos, después que tenemos esta membrana placentaria, estas vellosidades terciarias completas, vamos a ver que progresivamente se va a ir aplanando estas células del citotrofoblasto, estos capilares sanguíneos van a ser progresivamente más en mayor cantidad. Pueden aparecer estas células en la primera mitad del embarazo, que son macrófagos, que se llaman células de Hofbauer, y en esta final, esta en la placenta término, fíjense cómo esas estructuras se han modificado, como decíamos, para hacerlo más eficaz al traspaso de nutrientes o de desechos, la eliminación de desechos. Aquí tenemos en una vellosidad terciaria, en un embarazo a término, vamos a observar vellosidades placentarias formadas por sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto se va perdiendo, quedan pocas células del citotrofoblasto para adelgazar esta membrana. Vamos a encontrar el mesodermo extraembrionario y la presencia de los capilares sanguíneos, que pueden ser centrales, pero varios están en la periferia de la estructura del sincitotrofoblasto. A veces podemos encontrar también
eritrocitos nucleados dentro de esos capilares sanguíneos que recordemos que son fetales. Estas estructuras que se ven acá es porque aparece en la superficie del cincito trofoblasto, aparecen unos bordes citoplasmáticos que se llaman nudos sinciciales, que a veces se desprenden y salen a la sangre materna de la laguna placentaria. Imágenes como esta para ver también formación de placenta a la 4ª semana y al 4º mes. Vemos cómo esos espacios intervellosos progresivamente están más llenos de sangre materna, que como dijimos surge desde las arterias espirales, cómo esos vasos sanguíneos de las vellosidades se han hecho progresivamente más aumentados en número, y cómo esta barrera placentaria se hace progresivamente más delgada. Imagen de microscopía óptica con HE, placenta término, vellosidades coriales. Vemos el revestimiento del cincito trofoblasto. Vemos algunas células como esta, ven un núcleo más claro. Esta corresponden a células del citotrofoblasto. Aquí lo que llama la atención es muy poco mesodermo extraembrionario y sí gran cantidad de vasos, de capilares sanguíneos fetales. Entonces, ante esta imagen, nosotros reconocemos una placenta a término. Como dijimos, la placenta tiene muchas funciones, pero también constituye una barrera. Esta barrera placentaria protege justamente al feto del pasaje de sustancias extrañas, de algunas, digamos, de algunos elementos que no deben ingresar justamente a lo que corresponde al feto desde la madre. De todas formas, no es una barrera infranqueable, porque hay virus, hay bacterias, parásitos, que pueden atravesarla. Pero bueno, esta sirve como un mecanismo de defensa. Está formada por diferentes elementos. Por un lado, acá vemos, esto es una microscopía electrónica de transmisión, donde observamos, por un lado, la presencia de los eritrocitos maternos. Dijimos que del eritrocito materno, de la sangre materna, se separaba, estaban separados de los eritrocitos fetales por el cincito trofoblasto. Este cincito trofoblasto, de las células del cincito trofoblasto, después encontramos la membrana basal del cincito trofoblasto, la membrana basal de las células endoteliales fetales, las células endoteliales del endotelio capilar, de las vellosidades y los eritrocitos fetales. Esto es lo que se denomina barrera placentaria. Dijimos que esa barrera se hace más pequeña, se adelgaza, para que esas moléculas pasen, atraviesen rápidamente de uno a otro lado de esa membrana. Y por eso también tiene esta presencia de microvellosidades en la membrana plasmática del cincito trofoblasto. Microscopía óptica con HE, donde vemos justamente las vellosidades coriónicas con sus vasos, y por otro lado el componente materno con células deciduales correspondiente a la decidua basal, corión frondoso y decidua basal.
Y aquí también, vellosidades coriónicas, fíjense la cantidad, cuanto más pasa el embarazo, más cantidad de vellosidades existen, y lo que corresponde a la placa coriónica. Ahora, si nosotros lo observamos a la placenta, como dijimos, una vez que se produce la salida del feto en el momento del parto, aproximadamente unos 15 minutos después, se produce el alumbramiento, es decir, la contracción del miometrio hace que salga la placenta y el resto de las membranas. Ese alumbramiento hace que se elimine el amnio, el corión y la capa superficial de la decidua. Aquí vemos cómo nosotros podemos observar, por un lado, en este caso, el lado fetal de la placenta, que lo reconocemos por la salida del cordón umbilical, ¿sí? El recubrimiento del amnios, que es esto que lo hace brillante, y estos son los vasos coriónicos. Mientras que si nosotros observamos la placenta del lado materno, vamos a ver y sacándole la decidua basal, vamos a observar estas estructuras que son los cotiledones que hacíamos referencia recién, que poseía estas divisiones, estos tabiques placentarios que estaban presentes dentro de la misma y que marcaban de que uno lo pudiera ver exactamente como pequeños, digamos, estructuras, estos cotiledones. Toda esta placenta más o menos mide de 15 a 20 centímetros de diámetro, 3 centímetros de espesor y aproximadamente pesa 600 gramos. O sea, una sexta parte del peso del recién nacido. ¿Qué funciones tiene la placenta? La placenta, como dijimos, sabemos que el embrión se está formando, después es feto, y que empieza a tener algunas actividades, ya lo hemos visto cuando estudiamos pulmón, cuando estudiamos digestivo, urinario, etc. Es decir, acuérdense que el feto ya produce movimientos respiratorios, pero no es a través de ellos que hace una hematosis a nivel pulmonar. También deglute, pero ese líquido amniótico que deglute no tiene sustancia nutritiva. La sustancia nutritiva le va a llegar a través de la placenta. Dijimos que se forman los riñones a través de un proceso donde teníamos el pronefro, el mesonefro y el metanefro, y el metanefro ya empieza a producir orina, pero esa orina es una orina que no contiene desechos metabólicos, porque esa orina, esos desechos metabólicos van a ser eliminados a través de la placenta. Tiene función protectora, porque protege justamente al embrión, al feto, como dijimos, de algunos tipos de elementos, actuando como un filtro, para que no todas las sustancias pasen desde la madre al feto. Y también sintetiza glucógeno, lo convierte en glucosa, si el requerimiento metabólico lo necesita. Entonces, tiene función, por lo tanto, función respiratoria, función digestiva, función urinaria, función protectora, función metabólica. Y otra función muy interesante es la función endocrina. Recordemos que desde la segunda semana del embarazo comienza a producir el sincitotrofoblasto de la placenta
la gonadotrofina coriónica humana. Y esta hormona es la que da positividad a los test de embarazo. Desde la segunda semana se va a empezar a producir, va a ser un pico hasta la octava semana, y esta gonadotrofina coriónica tiene funciones similares a la LH hipofisiaria, y por lo tanto va a hacer que el ovario produzca progesterona, y al producir progesterona que siga el endometrio en etapa secretora, como nosotros lo vimos la clase pasada, que es la necesaria para que ese embrión se nutra fundamentalmente en las primeras etapas del desarrollo. También produce progesterona y estrógenos en unión con componentes maternos, como en el caso de la progesterona, o componentes maternos, fetales y placenta, en el caso de los estrógenos, lo que hace que esta placenta no solo elabora componentes por su propia, digamos, con sus propios elementos, sino que a veces necesita, por ejemplo, el colesterol materno, o en el caso de los estrógenos, necesita un precursor para la formación que corresponde a los andrógenos, y esos andrógenos vienen de las suprarrenales del feto. Por lo tanto, en ese caso, la formación de esos estrógenos se dice que se sintetizan a través de una unidad materno-feto-placentaria. También es importante la liberación de la somatomamotrofina coriónica humana o lactógeno placentario, que tiene función similar a la prolactina o a la somatotrofina hipofisiaria, estimulando a las glándulas mamarias y regulando también el metabolismo de los lípidos, de las proteínas y de los hidratos de carbono. También produce un factor similinsulina, un factor de crecimiento epitelial. Todo eso lo lleva a cabo en el sincitotrofoblasto. Además de la placenta propiamente dicha, existen otros elementos que se denominan anexos extraembrionarios. Esos anexos extraembrionarios corresponden al amnios, al saco vitelino, al alantoides y al pedículo de fijación. El amnios dijimos que era una estructura que rodeaba toda esta cavidad amniótica, y que no solo a la cavidad, sino que también estaba recubriendo el cordón umbilical. Y llega hasta la piel del feto, por lo que se llama unión amnio-ectodérmica. Ese amnios va a dar un epitelio cúbico simple, que después vamos a ver, que tiene que ver con el cordón umbilical. A veces esa estructura del amnios se desgarra y produce una serie de bridas o de bandas amnióticas que pueden producir la amputación de los dedos, como en este caso el dedo gordo del pie, o anillos de constricción, como en este caso. Entre medio, por dentro de ese amnios, vamos a tener el líquido amniótico. Nosotros sabemos que el embrión y después el feto están rodeados por el líquido amniótico, que justamente les sirve como amortiguador para estar presente dentro de esta cavidad. Ese líquido amniótico está compuesto fundamentalmente por agua. El 99% es agua,
pero también tiene hidratos de carbono, tiene lípidos, tiene proteínas, células descamadas del amnio, y después contiene hasta pelos desprendidos y células desprendidas del feto. Normalmente existe más o menos medio litro de líquido amniótico a los 8 meses, y después en el feto a término más o menos 500 mililitros. Ya lo dijimos cuando hablamos de riñón, que la mayor parte del líquido amniótico está formada por los riñones. Esos riñones producen más o menos 500 mililitros de orina por día y forman parte de este líquido amniótico, forman una parte importante de la cantidad de líquido amniótico. También la sangre materna, de la red lacunar de la placenta, los capilares de la decidua dan una pequeña cantidad de agua, también los pulmones fetales, pero en mucha menor medida. Este líquido amniótico es deglutido por el propio feto y después es absorbido en el intestino y con la sangre llega a los capilares de las vellosidades coriónicas que se transfieren a la placenta. Junto con el cordón, que acá lo vemos muy bien, como está, que tiene una característica espiralada, con los vasos, las arterias y las venas, hacen que este feto puede moverse con facilidad, no se adhiera al amnio, que es la estructura que recubre esta cavidad, le da una cierta temperatura, lo amortigua de los golpes, etc. Ya dijimos que cuando justamente hay poco líquido amniótico, el obstetra tiene que pensar en la falta de la formación de los riñones, en una agenesia renal, porque dijimos que la mayor parte de este líquido amniótico lo elaboraba el riñón, o en los casos donde hay mucho líquido amniótico, se asocia con alteraciones nerviosas en los centros que controlan la deglución. Por lo tanto, puede ser que no lo degluta, o que si lo degluta no avance por el esófago, como cuando estudiamos las atresias esofágicas, cuando ese tabique tráqueo-esofágico no se producía en forma normal. Y a su vez, este líquido amniótico se punza para estudiar justamente en esas células epiteliales descamadas que se observan dentro del mismo. Es posible hacer estudios de cariotipo, por ejemplo, para saber si el feto tiene alguna malformación, digamos, alguna alteración genética de sus cromosomas, tanto autosómicos como cromosomas sexuales. También otro elemento que forma parte de estas estructuras extraembrionarias son o forman el saco vitelino. Si ustedes ven, estas son imágenes anteriores donde en la cuarta semana se producían estos plegamientos, y estas estructuras que forman parte del saco vitelino se van a ir modificando. Acá tenemos otra estructura que vamos a estudiar, que es la lantoides, y vemos cómo este saco vitelino se va a modificar por los plegamientos, teniendo esta estructura a partir del primer mes. Si nosotros seguíamos viendo del plegamiento lateral, vamos a ver cómo ese saco vitelino en algún momento va a tener comunicación
con el intestino, ¿sí? Fundamentalmente con el intestino, y acá vemos el saco vitelino y cómo se modifica esta estructura después o vistas en las diferentes partes de corte, digamos, más hacia arriba o más hacia abajo de estos cortes transversales. En un embrión de 6 semanas, nosotros vamos a observar aquí el embrión, fíjese bien cómo se nota acá las somitas, acá ya el desarrollo de los miembros superiores, miembros inferiores, etc. Y acá se ve el cordón umbilical y el pedículo del saco vitelino, porque esta estructura después, que como vimos, se desprende del intestino medio y en general degenera sin dejar rastros. Acá tenemos el pedículo y lo que era la estructura del saco vitelino. Eso después va a salirse, va a perderse y se convierte solamente cuando queda residualmente. Eso es lo que corresponde a lo que se denomina divertículo de Meckel. También vamos a recordar que este saco vitelino intervenía en la formación, aquí, la estructura de este saco vitelino, de ese mesodermo que cubre el saco vitelino, aparecían los primeros vasos, y estos son los primeros vasos. En estos islotes, que se llamaban islotes de Wolf y de Pander, se producían los primeros glóbulos rojos, que eran los megaloblastos. Pero también hemos visto que el endodermo del saco vitelino participa en la formación de la pared del intestino primitivo. Vimos que el mesodermo que cubre el saco vitelino forma los primeros vasos sanguíneos, lo que acabamos de ver, y recordar que de esta zona del saco vitelino surgían las células germinativas primordiales, que vimos la clase pasada, que van a pasar por el mesodorsal para llegar a las crestas genitales. Otro elemento que también encontramos como elemento extra, digamos, que es un anexo, es el alantoides. El alantoides, aquí se lo ve, el alantoides nace de la pared ventral cuando se forma la cloaca, el final del intestino. Esa estructura, cuando se divide la cloaca, el alantoides queda conectado a lo que se llama el seno urogenital, y después queda conectado al ombligo. Con el paso del tiempo, después esa estructura se fibrosa y es lo que llamamos el uraco. En realidad no se sabe cuál es la función del alantoides, pero se cree que induce a que se formen los vasos en el mesodermo del pedículo de fijación. Y el pedículo de fijación es este. Nosotros lo hemos estudiado. Fíjense, esta imagen corresponde a un embrión de tercera semana, porque vemos el disco embrionario trilaminar, ¿sí? Y acá vemos la estructura que se denomina pedículo de fijación. Este pedículo de fijación va a contener los vasos umbilicales y va a contener la estructura del alantoides. De esta parte del mesodermo de este pedículo de fijación,
se va a transformar en lo que se llama la gelatina de Wharton, que vamos a ver ahora, que forma parte de ese tejido, que es ese tejido mucoide que está dentro del cordón umbilical. Y recordemos que al principio hay dos venas umbilicales y acá va a desaparecer las dos venas umbilicales, digamos, una de las dos venas umbilicales. Por lo tanto, dijimos que los vasos que vamos a encontrar en el cordón umbilical eran dos arterias y una vena. Y esta estructura, que es el alantoides, desaparece, como recién dijimos, o quedaba como un cordón macizo que era el uraco. Es decir, estas son estructuras que están presentes como anexos, pero que finalmente tienen cada una un desarrollo final distinto. Acá vemos también lo que era una vellosidad secundaria y una vellosidad terciaria, o sea, en la tercera semana, con todos los componentes que mencionamos anteriormente. Citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y vasos sanguíneos fetales. Bueno, el cordón umbilical. El cordón umbilical nosotros sabemos que une al embrión con la placenta. Y normalmente en un, digamos, a término, este cordón umbilical mide más o menos 60 centímetros por 2 centímetros de diámetro. Acá vemos cómo este cordón umbilical, con las diferentes etapas del desarrollo, tiene diferentes componentes que después se van a ir modificando. Por un lado, acá tenemos en este cordón umbilical la presencia del pedículo de fijación y del saco vitelino. ¿Sí? En este caso, en esta otra imagen, a la 10ª semana, vamos a observar la presencia del asa intestinal. El amnios, como un corto, digamos, pequeño, dentro del cordón umbilical, y aquí encontramos los vasos umbilicales rodeados hacia afuera por lo que correspondía al amnios. Si nosotros vemos aquí, esta imagen nos pone todavía mejor, nos hace comprender mejor esta estructura del cordón umbilical, que como ven es una estructura por dentro bastante gelatinosa, y que normalmente, como el cordón umbilical es más largo, los vasos umbilicales son más largos que el propio cordón, entonces muchas veces se enrollan y tienen esa característica. Eso hace que digamos, hace como estructuras que se llaman de nudos, nudos falsos, por justamente que esos vasos son más largos y generalmente se curvan. Ahora acá vemos cómo es el cordón umbilical a la 4ª semana, a la 8ª semana y a término. Recordemos entonces que, como recién vimos, al principio vamos a tener por un lado, dentro del cordón, componentes como la cavidad del saco coriónico y el celoma extraembrionario. El conducto vitelino, recién lo acabamos de ver, vimos que sufre una regresión y también vamos a ver cómo ese mesodermo del pedículo de fijación también queda, ese sí queda, formando parte de este mesodermo extraembrionario
que constituye, digamos, el resto, mejor dicho, la gelatina de Wharton. Aquí vemos cómo en la octava semana encontramos la presencia de esas asas intestinales. ¿Se acuerdan cuando el crecimiento del abdomen era muy marcado y este intestino se está expandiendo, ingresa al cordón umbilical y forma lo que se llama hernia umbilical fisiológica? Después, posteriormente, esas intestinos, esas asas intestinales regresan a la cavidad abdominal y por lo tanto queda esta estructura como cordón umbilical que se observa en el momento a término. El cordón umbilical está formado por un recubrimiento de un epitelio cúbico simple, que es el amnios, contiene una vena umbilical, 2 arterias umbilicales, a veces el resto de la lantoides, que puede observarse, y todo lo demás corresponde a lo que se llama gelatina de Wharton, o tejido que es un tejido conectivo de variedad mucosa. Aquí vemos esta estructura, vemos las 2 arterias, vemos la vena, algo del epitelio del amnios, y este tejido conectivo mucoide que contiene fundamentalmente glicosaminoglicanos, proteoglicanos, elementos como una matriz extracelular, del tejido conectivo. Aquí como orientación vamos a encontrar como ejemplo de alteraciones una arteria umbilical única. En ese caso tenemos una arteria y una, digamos, en vez de tener 2 arterias y una vena, existe una vena y una arteria. Esto se da en 1 cada 200 recién nacidos, y es por lo tanto una anomalía del cordón umbilical. Bueno, pasamos al segundo tema, que corresponde a glándula mamaria. Esta estructura de la mama es la imagen de una glándula túbulo-alveolar compuesta. Acá tenemos un esquema de una mama, en realidad no lactante, una mama en lactancia y cómo es la biología celular de esa estructura, ¿sí? De esos alveolos mamarios que forman parte de esta glándula. En principio esta glándula tiene, como ustedes ven allí, la presencia de adenómeros, estos túbulos alveolares, que se continúan a través de conductos. Estos conductos se van a ir uniendo, se van ramificando, pero se van a confluir haciendo conductos galactóforos. Cada una de estas estructuras son aproximadamente 15 a 20 glándulas túbulos alveolares con sus conductos y van a desembocar esos conductos galactóforos independientemente todos en la punta del pezón. Antes de desembocar en la punta del pezón, esos conductos se dilatan y forman lo que se llaman senos lactíferos. A la parte externa de la mama observamos la presencia de la areola más pigmentada, que tiene gran cantidad de fibras musculares lisas, a veces glándulas sebáceas, que se llaman glándulas de Montgomery, y estas estructuras entonces se observan toda la estructura de la glándula, de estas 15 a 20 glándulas túbulo-alveolares compuestas, se localizan delante del músculo pectoral mayor
y también donde observamos gran cantidad de tejido adiposo del celular subcutáneo. Aquí vemos cómo esta glándula aumenta sus adenómeros, aumenta su estructura a expensas del tejido conectivo, que vamos a ver que es interlobulillar, porque a pesar de que no tiene cápsula, estas estructuras se convierten en lobulillos secretores, ¿sí? Y entre medio de esos lobulillos secretores se aumenta con mucho la cantidad de glándulas, disminuye la cantidad de estroma, que es el tejido conectivo, en una glándula mamaria lactante. Por supuesto que la prolactina hipofisiaria estimula a que se formen estas estructuras glandulares para producir la secreción de la leche. Como vamos a ver, la leche es un componente que está formado en un 99% por agua, pero tiene una serie de elementos que son fundamentales, porque produce proteínas, produce lípidos, produce hidratos de carbono, la leche contiene anticuerpos, contiene minerales, calcio, hierro, que son importantes para el desarrollo del recién nacido. En este caso se observa cómo estas células epiteliales, que en principio en una glándula que no es gestante puede estar formada por un epitelio cúbico simple, cuando está secretando hacia un epitelio cilíndrico simple, y fíjense cómo acá, en el caso de los lípidos, está liberando el globo de grasa de la leche, pero para eliminarlo lo hace con una pequeña cubierta de la membrana plasmática de la célula, por lo tanto, esta secreción de lípidos de la leche es una secreción apócrina, a diferencia de la secreción de las proteínas, como son la caseína o como son los anticuerpos, que son secreciones merócrinas, ¿sí? También hidratos de carbono, como por ejemplo la lactosa. Y vamos a ver acá estas células que están aquí abajo en relación con el adenómero y también después por los conductos que corresponden a las células mioepiteliales. Cuando una glándula mamaria es no gestante, o en el caso de una glándula mamaria del hombre, está formada por esa serie de túbulos, de conductos, y estas masas epiteliales que forman estructuras que no tienen características glandulares. Con el paso digamos, con la pubertad, con aumento de estrógenos y progesterona, esas estructuras van a empezar a crecer en la glándula femenina y por supuesto van a ser totalmente expresadas en lobulillos en el embarazo, donde como acá vemos hay una proliferación de estos alvéolos mamarios para producir la secreción de la leche. Acá tenemos imágenes con microscopía óptica de una glándula mamaria no gestante, donde observamos la presencia de los conductos y de los adenómeros, fíjense, rodeados aquí por estos tejidos conectivos intralobulillares, que es el tejido conectivo intralobulillar es laxo, mientras que el tejido conectivo interlobulillar es denso. Acá tenemos fibras colágenas dispuestas en fascículos gruesos, ¿no es cierto?
Este tejido conectivo intralobulillar en general se llena de agua, se edematiza por acción de progesterona en la segunda mitad del ciclo sexual, por lo que las mamas se tornan más tensas, y eso es debido al edema intralobulillar. Por eso nosotros decimos que no es una glándula mamaria inactiva o activa, porque durante el ciclo sexual normal de cada mes, las glándulas mamarias tienen modificaciones dadas por los estrógenos y por la progesterona. Obviamente que en la glándula mamaria lactante vamos a tener una proliferación de conductos y una proliferación de estos lobulillos mamarios y la secreción de la leche que se va a encontrar en la luz de estos alvéolos mamarios, ¿sí? Esa secreción, como dijimos, va a estar estimulada por la prolactina hipofisiaria y la salida de la leche se va a producir por succión del pezón por parte del bebé, que actúa como un mecanismo de retroalimentación positiva, a diferencia de la mayoría de los mecanismos de retroalimentación que hemos visto nosotros, que es retroalimentación negativa. Cuanto más estímulo exista del bebé en el pezón, mayor cantidad de prolactina hipofisiaria va a haber, y por lo tanto mayor secreción de la leche. Para que se produzca esa leche, dijimos que la prolactina iba a actuar, pero también recordemos que para que se produzca la eyección de la leche, necesitamos que se contraigan estas células, que son las células mioepiteliales, y sobre las cuales actúa la oxitocina. Acá nuevamente para ver cómo es la ultraestructura en un esquema y en una microscopía electrónica de transmisión, donde observamos la presencia de un gran desarrollo del RER, que está elaborando esas proteínas, esa caseína, esa lactoferrina, etc. El gran desarrollo también del REL y la gran cantidad de mitocondrias y la gran cantidad de glóbulos de lípidos para producir justamente, como decíamos, esos elementos lipídicos como ácidos grasos, ácido araquidónico, ácidos grasos esenciales, todos esos ácidos grasos que son fundamentales también en las primeras partes de las secreciones, porque todos estos ácidos grasos sirven para el desarrollo de la sustancia gris del recién nacido, la mielinización de las fibras nerviosas, la maduración de la retina. También acá se ve la presencia, entonces, del RER, el Golgi, esas estructuras que son proteínas que van a salir por exocitosis, estos lípidos que, como dijimos, van a ser eliminados por una secreción apócrina, y también del tejido conectivo que está alrededor de estas células. Vamos a ver que hay, y fundamentalmente, células plasmáticas que elaboran inmunoglobulina A, que por transitosis van a pasar a lo largo de esta célula para ser eliminados y formar parte del sistema, digamos, de lo importante que es la leche y sobre todo el calostro, que es la primera secreción mamaria, que contiene gran cantidad de anticuerpos, la inmunoglobulina A, vitaminas, que sirven como mecanismo protector fundamental para digamos, como defensa
para el recién nacido. Ninguna leche maternizada, leche de fórmula, tiene las características de la leche materna. Por lo tanto, siempre, como médicos, ustedes tienen que estimular la lactancia materna porque es fundamental para el desarrollo y para el crecimiento de un recién nacido. Por último, para terminar, vamos a ver que esta glándula túbulo-alveolar tiene un origen embriológico ectodérmico. Ese ectodermo que va a ser del ectodermo superficial, se va a ir invaginando adentro de las estructuras, formando esto que es la fosa epitelial, se van a formar estos conductos galactóforos, y esta glándula mamaria se va a desarrollar en una zona que se denomina la línea láctea o mamaria. Nosotros como mamíferos que somos, tenemos el desarrollo de las glándulas mamarias a lo largo de esa línea láctea, pero solamente en la zona torácica. Esa línea lácteo-mamaria va desde la axila hasta la ingle. Y por eso en otros tipos de, por ejemplo, en gatos, en perros, en perras, que tienen gran cantidad de cría, tienen muchas mamas a lo largo de la línea láctea o mamaria, ¿sí? Cuando a veces pueden aparecer como patología la presencia de pezones accesorios. Siempre van a estar en la línea láctea y muchas veces en la zona axilar. Aparecen como pequeñas estructuras sobrelevadas, eso se llama politelia, que muchas veces tienen tratamiento quirúrgico, porque son extirpadas porque a veces se erosionan por el roce. Estos otros ejemplos es una politelia bilateral, fíjense, abajo de donde están las areolas en su localización habitual, ¿sí? Como anomalías o polimastia o politelia, o a veces el pezón invertido, cuando justamente esa fosa epitelial que recién vimos no se abre hacia afuera como debe ser, sino que queda hundida hacia adentro. Y eso es lo que a veces trae a las mujeres que tienen estas lesiones dificultades en el amamantamiento de sus niños. Bueno, los dejo por ahora, después seguimos con el segundo video.